Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Mario Tilio Merino López, continuando con el objetivo número 17 acerca de las troponinas. Las troponinas son proteínas globulares de gran tamaño presentes en el cardiomiocito, o sea, tienen una cardioespecificidad. Forman parte de los mecanismos reguladores de la contracción del músculo cardíaco. Las troponinas se dividen en tres subunidades: la troponina C, la fijadora de calcio; troponina T, fijadora de la tropomiosina; y la troponina I, que es la inhibidora de la acción actina-miosina. El test de las troponinas mide los niveles de las troponinas T y la troponina I en la sangre. Estas son secretadas cuando existe un daño al miocardio, un ataque cardíaco. La importancia de este test radica que en la mayoría de pruebas analíticas de sangre la concentración de estas troponinas es muy baja, por lo cual son indetectables. Para ello se ha creado o se tiene un límite de 0.35 nanogramos por litro, los cuales al superar ese límite de concentración indica que hay un daño en el corazón. Entonces, la importancia de estas troponinas es que son indicadores bioquímicos muy sensibles y de alta eficacia para detectar los daños en el miocardio. Gracias. La célula es una máquina química que debe de autoajustarse y regular su propio funcionamiento. Esto con el fin de evitar que desperdicie tanto energía y tiempo en procesos que no le son útiles en un momento dado. Las enzimas en sí ayudan a regular las distintas reacciones metabólicas que el cuerpo ejerce, pero las que más nos interesan y las que son más particulares son las enzimas reguladoras. Enzimas alostéricas. Alostérico quiere decir forma diferente. Entonces, las enzimas alostéricas pueden cambiar su conformación, tanto que sea inactivo e inactivo, como resultado de la unión del sustrato en el centro activo y de las moléculas reguladoras en otro sitio de unión. A esto le llamaremos como centros alostéricos. Las enzimas alostéricas pueden presentar dos tipos de controles. Estas son las homotrópicas y las heterotrópicas, según la naturaleza del modulador. En las homotrópicas, el sustrato puede actuar como un modulador, mientras que en las heterotrópicas, las enzimas pueden estar estimuladas por un modulador diferente al sustrato. Un cordial saludo, doctora Guatemala. Continuando con el objetivo número 18, una enzima alostérica es una enzima a la cual su actividad es regulada mediante un centro alostérico, que es un sitio distinto al centro activo de la enzima al que se le une un regulador. Las enzimas moduladas covalentemente también tienen dos formas, una activa y otra inactiva, que son interconvertibles por modificaciones estructurales covalentes catalizadas por otras enzimas, denominadas enzimas moduladoras. La modulación covalente también tiene ventajas como lo que se puede utilizar para la amplificación de una señal química. Lo que hace es que una molécula de una enzima moduladora puede activar o desactivar muchas más moléculas de enzimas moduladoras, lo que a su vez hace que se pueda actuar no sobre un elevado número de moléculas de sustrato, produciéndose así el efecto cascada. Pero si el fosfato impide la unión del sustrato con la enzima y de tal manera inhibe la acción enzimática, ¿de dónde sale el fosfato? El fosfato lo dona el ATP. Luego el fosfato se une a la enzima, haciendo que el ATP se convierta en ADP. Luego el fosfato es captado por la sinasa mediante la fosfolarización. La sinasa transfiere el fosfato a la enzima, haciendo así un cambio conformacional en el sitio catalítico que permite que el sustrato se una a la enzima para que así haya acción enzimática. Gracias. Continuando con la explicación, les hablaré sobre el objetivo número 19, el cual nos establece explicar en qué consiste inhibir una enzima y señalar los diferentes tipos de inhibidores enzimáticos, diferenciando con el proceso de desnaturalización. Cabe recalcar que los inhibidores enzimáticos son moléculas o sustancias que se unen a enzimas y disminuyen o eliminan su actividad catalítica. La unión de un inhibidor puede impedir la entrada del sustrato al sitio activo de la enzima y obstaculizar que la enzima catalice su reacción correspondiente. La unión del inhibidor puede ser reversible o irreversible.
Bueno, ya eso es contestando la otra parte del objetivo, en donde nos pide que diferenciemos los tipos de inhibidores enzimáticos. Tenemos lo que son los inhibidores irreversibles, que reaccionan con la enzima de forma covalente y modifican su estructura química a nivel de los ácidos esenciales de los aminoácidos necesarios para la actividad enzimática. Y tenemos también los inhibidores reversibles, que se unen a la enzima de forma covalente, dando lugar a diferentes tipos de inhibiciones dependiendo de si el inhibidor se une a la enzima, al complejo enzima-sustrato o a ambos. Buenas tardes, doctora Guatemala. La desnaturalización enzimática se refiere a la ruptura de los enlaces que antes mantenían sus estructuras cuaternarias, terciarias y secundarias, conservando únicamente su estructura primaria. Los factores más comunes que causan la desnaturalización enzimática son la temperatura y el pH. La temperatura es muy importante, debido a que esta es la que cambia la actividad enzimática. Si se le aplica calor a una enzima, esta va a adquirir velocidad, y si se baja su temperatura, esta tendrá una menor velocidad. El pH óptimo es el valor en el cual la enzima desempeña de una mejor manera sus funciones, pero si este valor se sale de sus condiciones, esto significa de que la enzima está pasando por un proceso de desnaturalización. Gracias. La desnaturalización de las enzimas. Las enzimas pueden llegarse a desnaturalizar rompiendo sus enlaces peptídicos, ya sea su estructura cuaternaria, terciaria o secundaria, dando así su estructura más simple, que son los aminoácidos. Cuando llegan a la desnaturalización, las enzimas llegan a estar inactivas y no pueden realizar sus funciones enzimáticas. Entonces, el primer factor que influye en la desnaturalización es la temperatura. Esto debido a la energía cinética que se da en sus partículas. Cuando la energía cinética está mucho mayor, descontrola la estructura o el movimiento de sus partículas y llega así a desintegrar su estructura y su conformación. Y el segundo factor es el pH. Las enzimas necesitan estar en un pH óptimo para realizar sus acciones enzimáticas, como por ejemplo las pepsinas, que se encuentran en el estómago y necesitan un pH ácido para realizar sus funciones. Y la amilasa, que se encuentra en la saliva, necesita un pH alcalino para realizar también su función enzimática. La pregunta número 2 del caso clínico dice: ¿cuáles son los signos y síntomas de la forma clásica y no clásica infantil? La forma clásica infantil es la forma más agresiva y peligrosa de la enfermedad. Sus síntomas se presentan en los primeros 6 meses de vida y el signo más obvio es la extrema debilidad muscular. Los bebés afectados tienen muy poca fuerza o tono muscular, lo cual les da la apariencia de bebés muy débiles y apenas pueden mantener la cabeza erguida. El corazón, hígado y lengua presentan agrandamientos mayores a los habituales. La forma no clásica infantil se manifiesta en el primer año de vida. Se caracteriza por presentar retraso en el desarrollo motor y una progresiva debilidad muscular. Y el corazón es más grande de lo habitual, lo cual puede derivar a fallo cardíaco. Gracias. ¿Cuáles son los síntomas de la forma tardía de la enfermedad de Pompe? Bueno, en este caso, los pacientes que padecen la forma tardía de la enfermedad de Pompe experimentan una debilidad muscular progresiva, particularmente en las piernas, en el tronco y en los músculos que controlan la respiración. En los niños se dificulta para alcanzar el rendimiento físico que otros niños de su misma edad tienen, y en los adultos, por su parte, se cansan rápidamente al realizar algún ejercicio y pueden presentar dolor de espalda de manera moderada. Pregunta número 4. ¿El cansancio es un rasgo característico de la forma tardía de la enfermedad de Pompe? Sí, ya que es causada por la acumulación de glucógenos en los múltiples tejidos, principalmente en el músculo, causando insuficiencias cardíacas, motoras e insuficiencias respiratorias graves. Es debida a la deficiencia de la enzima lisosoma alfa-glucosidasa ácida o maltasa ácida. Continuando con las preguntas del caso clínico, el dolor y el cansancio no son rasgos característicos de esta enfermedad. Sin embargo, generan un efecto considerable dentro de la vida de los pacientes.
El cansancio general, cuyo origen probablemente sea un mecanismo del cerebro para evitar el esfuerzo físico excesivo. Continuando con la última pregunta del caso clínico, ¿por qué es difícil diagnosticar esta enfermedad? Uno, dado el hecho que es una enfermedad categorizada como rara o poco frecuente, porque afecta a una persona dentro de un grupo de 40.000. Dos, porque los síntomas varían de un paciente a otro y se pueden confundir también con los síntomas de otras enfermedades neuromusculares degenerativas, como la poliomielitis. Sin embargo, se puede diagnosticar de manera rápida midiendo la actividad enzimática de la enzima alfa-glucosídica ácida, la cual, al haber un déficit de esta, nos indica que la enfermedad está presente en el paciente.